Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenidos y saludos para todos. Tengo esta gorra para tejerla con 100 gramos en el color matizado y con todas las instrucciones para que la teja a cualquier medida. Y en la trenza son 25 gramos. Está tejida la trenza con gancho. La trenza la puede tejer para una banda para la cabeza o para cualquier otra idea que tenga y le ayude. Para hacer este tejido voy a usar este estambre. Es de la marca Alice, de la línea Bebé Batik. Lo tengo en la página en línea bajo la categoría de Alice Bebé Batik. Ahí lo puede encontrar. También tengo diferentes tonos de combinación. Este es un poquito más fuerte el color. Aquí se ven muy claros los colores. El gancho que voy a usar es la letra J, 6 milímetros. Abajo en la información del video les dejo el enlace de la tienda para que vean los diferentes colores, como ya les mencioné, y otras marcas de hilos e hilazas, estambres, ganchos, marcadores, cualquier otro accesorio que necesite para el tejido. Empiezo el tejido con 2 cadenas. Estas 2 cadenas es la base para empezar a tejer en la primer cadena 2 medios puntos. Esta es la primera vuelta. Una cadena para empezar la segunda vuelta. En el lazo de la parte de atrás del medio punto se tejen 2 medios puntos en el primer espacio. En el siguiente medio punto, 2 medios puntos. Y aquí son 2 vueltas. Aquí en la vuelta 2 tenemos 4 medios puntos. Siempre queda la primer cadena o el primer punto en forma inclinada. Este es el primer punto. Les menciono esto para que no tengan duda ni vayan a dejarlo sin tejer este punto. La tercera vuelta es una cadena. Le doy vuelta al tejido y en el primer espacio 2 medios puntos, 1 y el siguiente en el siguiente punto. Como es el último, voy a tejerlo en el mismo espacio, pero tomando primero un lazo en la parte de atrás para que no vaya a quedar tan abierto. Y el segundo punto tomando los 2 lazos, este que se dejó al frente y el de atrás. Y ahí están 6 puntos en la vuelta 3. Empiezo la vuelta 4, una cadena. En el primer punto, 2 medios puntos. Y se teje uno en cada espacio. Son 2, 3, 4 y 2 de inicio son 6. Y en el último punto, igual que la vuelta anterior, 2 puntos en un solo punto. Este es el primer punto. El segundo, tomo los 2 lazos y se termina la vuelta 4 con 8 medios puntos. Y así se va a continuar tejiendo, repitiendo la vuelta 4. En cada vuelta van a ser 2 puntos de aumento, repitiendo la vuelta 4.
hasta tener lo largo desde arriba del centro de la cabeza hacia abajo. Estas 20 vueltas se hicieron repitiendo la vuelta 4. Le voy a dar la medida. Estoy en la vuelta 20 con 40 puntos al final de la vuelta 20 y son 7 pulgadas y media de largo, 19 centímetros. Se va a continuar tejiendo un rectángulo para terminar la medida alrededor de la cabeza. Se va a continuar en la vuelta 21. Se va a empezar la vuelta 21, una cadena, medio punto en el primer espacio y en cada espacio medio punto vamos a tener aumento hasta el final en el último espacio y vamos a tener 41 puntos en la vuelta 21. En la vuelta 21, en el último punto, el aumento y son 41 puntos en total. Enseguida se van a tejer la vuelta 22 y la vuelta 23. Estas dos vueltas se van a seguir repitiendo todo lo largo que se necesite el rectángulo para la medida que se vaya a tejer. En la vuelta 22 se tejen una cadena para empezar la vuelta y en el primer punto 2 medios puntos, se hace un aumento y se sigue hasta estar 2 puntos antes de terminar la vuelta 22. Recuerden, se va a repetir esta vuelta, la 22 y la 23. En esta vuelta 22 se hizo un aumento al inicio. En la vuelta 22, al final, en estos últimos 2 puntos, se va a tejer una disminución. Está un punto, el segundo punto y se cierra y ahí está la vuelta 22 con 41 puntos. La vuelta 23, una cadena y se empieza con una disminución en el primer punto con el segundo punto. Ahí está la disminución. Un punto en cada espacio. Si gustan, se puede marcar este lado y el lado contrario también se marca. Punto por punto se va a tejer igual medio punto hasta estar en el último punto. Se va a terminar la vuelta 23. En el último espacio se teje el aumento. Ahí está el aumento. En la vuelta 22 se hizo un aumento también y en la vuelta 23 un aumento. Y tenemos los mismos puntos que son 41 puntos. Les voy a explicar algo muy sencillo. Se pone la cadena para seguir repitiendo las dos vueltas. En este lado es donde se está aumentando. Voy a marcarlo. Y aquí en este lado se está disminuyendo. Así se va a continuar repitiendo las orillas, que son 2 puntos y un punto en cada espacio hasta llegar
a 2 puntos antes de terminar la vuelta y se hace la disminución. El aumento a este lado y la disminución. Marque con diferente marquita para poder seguir más rápido en cada vuelta. Siempre se van a tener 41 puntos en cada vuelta, repitiendo las vueltas así como les indiqué, hasta tener lo largo de aquí para este lado. Se va haciendo recto, igual aquí se va a ir en forma recta y vamos a tener un rectángulo. Son en total 56 vueltas que tejí con los mismos 41 puntos. En este lado se fue haciendo una disminución y en el lado contrario se hizo un aumento. Aquí les voy a dar la medida. Esta es la línea que se debe de medir. Es lo largo en total, lo que yo necesito. Aquí son 21 pulgadas y media, que son 54 centímetros y medio. De esta parte en adelante se va a tejer la esquina para que quede ya el rectángulo en forma completa. Aquí se tiene que ir tejiendo en forma recta y aquí en forma recta. Se va a empezar la vuelta 56. Se empieza con una cadena y se hace una disminución al inicio de cada vuelta. Es la vuelta 57. La marco. Esta es la primera vuelta, que es la 57 de disminución, hasta llegar 2 puntos antes en la vuelta. Llego 2 puntos antes de terminar la vuelta y se hace una disminución al final de la vuelta y empiezo la vuelta 58 tejiendo la disminución al empezar. Así se va a estar repitiendo hasta cerrar el triángulo, haciendo una disminución al empezar y al terminar cada vuelta. Se van a ir reduciendo los puntos, 2 puntos en cada vuelta. Estoy en la vuelta 74. Esta es la esquina donde se empezó a ir disminuyendo en cada lado un punto. La vuelta 74. Y aquí están 2 puntos y 2 puntos y en medio son 2 medios puntos. La cadena ya se está terminando. Se va a hacer una disminución, los primeros 2 puntos y los siguientes 2 puntos, una disminución. Y ahí está terminada la esquina. En total son 76 vueltas. Esta punta no la voy a cortar. Voy a unir los dos lados, empezando con la hebra hasta la parte donde se empezó el tejido. En esta forma lo estoy uniendo. Esta es la primer forma de que se levanta la vuelta. Aquí son 2 vueltas y la estoy marcando del mismo color
para que queden en la misma dirección. Este es el siguiente con diferente color y así. Yo sé que esto es trabajo, pero es menos complicado para irlo uniendo el tejido y así va quedando línea con línea al lado derecho. Aquí voy a continuar al lado donde está la hebra. Se vuelve a pasar siempre tomando una hebra. De donde salga la hebra no importa, solamente que quede cerrado el punto donde se va a ir uniendo. Ahí está, sin ningún hueco para que quede en su lugar cada punto. Aquí son dos lacitos, queda un poquito abierto, pero siempre hay que tratar de hacer lo mejor posible para que le quede la unión bien cerradita. Ahí salió la hebra a este lado. Solamente tomo esta para más seguridad, no importa que no sea el punto para el siguiente lazo. Ahí están. Y regreso al mismo punto. Es muy importante que tenga buen terminado el tejido. Aquí voy a agarrar otro lazo de esta parte para que cierre mejor. Ahí va quedando una costura casi plana sin que haga mucho exceso de tejido en la parte revés. Así se va a continuar para terminar de unir en esta parte de arriba. Está terminada la costura. Aquí con la punta del hilo que tiene el tejido lo anudé, el hilo que está en la aguja, y todavía tengo suficiente para estar uniendo. La parte de arriba es esta que se va a unir, donde están los nudos, es donde se va a ir tomando cada vuelta en esta forma. Dar la parte de arriba para ver la medida que falta en la parte de abajo de largo. Le muestro la costura. Aquí tiene suficiente tejido en la parte ancha. Por esa razón tiene esta forma en la parte de arriba, no queda tan plano esto. Para darle la terminación en la orilla, voy a tejer 3 líneas para formar una trenza. Con el mismo número de gancho la voy a tejer con 4 cadenas. Y en la segunda cadena voy a ir levantando cada punto. Y ahí están los 3 lazos de los 4 puntos y me regreso sacando un lazo del gancho, 2, 2 y 2. Este punto que queda en el gancho es el primer punto de los 4 y el segundo en medio del lazo de este punto. Vuelvo a tomar cada lazo en cada espacio en medio del lazo. Ahí son 3 y en el último 2 lazos que están en la orilla. De nuevo se repite un punto, 2, 2
y 2. Así se empieza de nuevo. Este es el lazo que pertenece al primer punto. En medio de este punto se toma el nuevo lazo para tener 4 puntos, el último en medio del mismo lazo, tomando 2 hilos, y ahí están los 4 puntos de nuevo. Y se cierran con 1, 2, 2 y 2. Así hasta tener lo largo que vaya a necesitar para cualquier tejido y según el hilo que vaya a usar. Se tienen que hacer 3 tiras para la trenza. Al terminar le doy la medida para que tenga idea de lo largo que se tiene que tejer. Aquí tengo una línea. Les voy a dar la medida. Así debe de tener la terminación al cerrar los puntos. Aquí no voy a cortar el hilo sin estirar el tejido para tener la medida en esta forma. Son 55 centímetros, que son 21 pulgadas y media. De estas se tejen 3 líneas a la misma medida, y lo que voy a hacer es colocar en esta forma las puntas del inicio. Le voy a colocar un seguro o una marquita, cualquier cosa que tenga ahí para sostener la punta. Ahí están las 3 líneas y empiezo a tejer las 3 líneas. Sin estirar mucho. Ahí va quedando línea por línea. Así hasta terminar la punta. Aquí terminé de cruzar las líneas. Aquí puse esta marquita porque va arriba y este también para que no se suelte ninguna línea, solamente para eso puse estos dos. Este es la primer marquita que se colocó para empezar a cruzar las líneas. Para poder seguir, para unirlas, esta marca la moví poniendo las puntas en forma de irla cruzando cada línea. Así la terminé. Esta es donde se inició el tejido de cada línea. Y estas son las que se terminaron. Estas están aquí solamente para cruzar las líneas y que no se destejan cada una. Aquí les voy a indicar cómo van a unirse. Aquí está la de abajo. Esta que cruza arriba se va a juntar con esta que viene arriba. Esta viene arriba y se junta con esta que va más arriba de las dos. Esta va arriba de las dos y esta igual va arriba de las dos.
Aquí está la de abajo. Enseguida, esta, que es la segunda que está abajo de la que está en medio, es esta, se va a juntar con la que sale por debajo de las dos. Lo cruza, son 2 líneas, es una y 2 líneas. Y esta es la última que se va a hacer la unión en esta forma. Esto lo puede figurar viendo los lazos que están ya cruzados en esta parte. Se hace lo mismo en este espacio. Y así va a quedar de una forma continua la trenza. Aquí lo voy a coser al lado revés. En esta forma ya saben cómo unir cada lado. Aquí tengo ya la hebra. Se toman 2 puntos de un lado con 2 puntos, los siguientes 2 puntos con 2 puntos, y así es una costura muy corta, ahí muy pequeña en cada línea, y va a estar terminada la trenza. Aquí está la trenza terminada. Le muestro la costura. Aquí está una costura. La segunda, 1, 2 y 3 costuras. Ahí está la parte donde está unida. Lo que se necesita ahora es coserla a la gorra. Por separado, medí los 4 lados de la gorra y los 4 lados de la trenza y los junté en esta forma para irlos uniendo. Aquí anudé el hilo en la gorra y lo deslizo hasta este espacio para tomar la trenza y asegurar que quede bien. En este mismo lazo voy a asegurarlo, este espacio, y voy a ir dando unas puntadas en la gorra solamente para llegar al mismo espacio, y se hace la misma costura, así en esta forma. Para que quede, hay que ir cubriendo este espacio para que los dos tejidos queden acoplados así en esta forma, que no quede más estirado uno que otro. Y voy a tomar el punto igual que en el anterior. Con 2 pasadas es suficiente, porque también lo vamos a hacer en la parte de arriba y aquí. Se hace un punto cerradito para que no estire el hilo al momento que se está cosiendo. El siguiente punto, tomar este punto a este, así se va a ir cosiendo hasta terminar este lado de abajo
en la unión que se está haciendo. Ahí está la segunda costura y se va a hacer el nudo para asegurar la puntada que se hizo. Y así en cada espacio, ahí está. La parte de abajo ya se terminó de coser. Estoy haciéndolo en la parte de arriba. Aquí en esta parte, ya aquí está cosido. Y voy a deslizar el hilo por detrás de la trenza. Hasta el centro de esta línea. Tomo la parte de la gorra en la parte de abajo y vuelvo a pasar en la línea. Aseguro este espacio. Y así voy a continuar igual para terminar todo alrededor, quedando esto unido. Esa es la parte de la costura. Aquí está terminada la parte de arriba. Y ahí está alrededor. Y como queda al lado revés la orilla, van saliendo las onditas aquí de la trenza para que tape el borde de la gorra. Gracias por ver el video, espero que le haya gustado. Aquí está terminado y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.